Bueno, qué bueno, ya estamos llegando a la última clase, gracias a Dios. Partimos el último sábado de abril y no hemos tenido interrupciones, parece que todos estamos bien. Gracias a Dios estamos muy bien. Bueno, partamos rezando el Padre Nuestro como de costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a la página 150. Nos toca ahora ver las conclusiones del curso. Yo creo que esta clase, bueno, uno nunca sabe, pero no va a ser muy larga, ¿no? Porque nos queda poco, pero también uno se entusiasma de repente y empieza a decir cosas por ahí que vienen al caso. Tenemos en la página 150, tenemos que partir entendiendo bien primero el lenguaje de la época y la concepción que se tenía de la época sobre esta problemática. Lo primero que tenemos que entender bien son los conceptos de misterio, revelación, fe y otras, pero partir de entender bien que la mentalidad de esa época era existencial, no era intelectual, como es el pensamiento griego, que es propio de nuestra cultura hoy día. Ahora, lo curioso es que cuando uno nace con esa estructura de pensamiento existencial. Los niños son abiertamente con esa idea del pensamiento existencial, no son tan intelectualizados, sino que actúan afectivamente. Entonces para ellos es verdad lo que le dicen las personas que ellos quieren, como su madre, su padre, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también el concepto inicial que tienen de tener fe es por la confianza que tienen en la persona que les dice algo, no porque ellos estén convencidos intelectualmente de nada. Y cuando se pierde esa mentalidad existencial es cuando se va al colegio. Cuando se va al colegio uno lo intelectualiza en la época moderna. Pero esa intelectualización, producto de la escolaridad, no se daba en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos se seguía con la misma mentalidad afectiva, de confiar, existencial, propia de cuando uno nace. Entonces, tenemos que entender que la fe en esa época era adherir a una revelación que interpelaba a la persona y no creer en algo determinado. El verbo creer no funcionaba en el concepto de fe de esa época. Bueno, y eso trajo una serie de problemas que ya lo hemos visto en detalle, pero tenemos que tener claro como conclusión que en 1943, se nos hace mucho, hace 78 años atrás solamente, el Papa Pío XII nos recalcó que para poder comprender la verdad natural propia y la enseñanza de los textos bíblicos que están orientadas hacia nuestra salvación, tal como ya lo había dicho San Agustín en el siglo V y el Papa León XIII a fines del siglo XIX, era preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas los géneros literarios bajo cuál fueron escritos los libros bíblicos. O sea, no el gran cambio que se hizo ahí a raíz de esta encíclica del Papa Pío XII del año 1943 y que nos había dejado muy atrasados con respecto a los estudios bíblicos de la Iglesia Luterana de Norte de Europa principalmente, es que el estudio de la Biblia tiene que hacerse de forma interdisciplinaria. No puede haber un monopolio exclusivo de las facultades de teología como existía hasta ese tiempo. Y porque hay que entender lo que son los géneros literarios.
sea, el ejemplo clásico que se pone para esto, ¿no es cierto?, es el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. El libro de Jonás, que se basa en un hecho histórico de un profeta del norte de Israel, muy antiguo, debe ser del siglo VII, VIII antes de Cristo, pero está escrito en el sentido de una novelita histórica. ¿Para qué? Para poder que la gente que no sabía leer y escribir en ese momento captara mejor el significado teológico, que es lo que importa. Sin embargo, se hablaba en esa época de que efectivamente, en la época de Pío XII, digamos, se decía no, que había que entenderlo literalmente. Y eso significaba que efectivamente había habido ballenas en el Mediterráneo. Estaban muy interesados muchas veces los teólogos católicos en encontrar restos de ballenas en el Mediterráneo. Y eso no fue así, nunca hubo ballenas en el Mediterráneo, y menos las ballenas nunca han podido tragar a seres humanos porque comen plancton. Y el plancton es microalgas y microbichitos que hay en el mar. No tienen un estómago donde pueda caber un ser humano 3 días, perdón. Y si tuvieran un estómago para que pudiera caber un ser humano 3 días, en 3 días ya lo digieren, o sea, no puede salir para afuera, digamos. Entonces, el género literario es muy importante, entender qué es lo que el escritor trató de decir y cuál era su interés y cuáles fueron las técnicas literarias que usó para poder transmitir el mensaje teológico, que es el que interesa. El relato de la creación también es otro caso típico de esto, ¿no es cierto? Eso de días, bueno, son periodos teológicos más bien, ¿no? Y eso es lo que hay que entender bien. O sea, se trata de descubrir lo que el autor o los autores, que pueden ser de épocas incluso diferentes, querían enseñarnos relativo a nuestra salvación a través de sus palabras, las que fueron dirigidas a la audiencia de su época con su propia realidad, para que ellos pudieran comprenderlas bien de acuerdo a la mentalidad que tenían en esa época. Y ahí recién hay que empezar a sacar las conclusiones entonces de qué esas palabras nos dicen hoy. O sea, cuando ya hemos comprendido el mensaje original destinado a la audiencia original, ahí nosotros sacamos como conclusión qué es lo que ese mensaje nos dice hoy día. Eso lo vamos a ver bien un poquito más adelante en esta misma clase. Porque muchas veces se piensa al revés. Se saca un texto de una forma literal y se interpreta como que esa frase incluso, ¿qué quiere decir hoy día? No, esa frase hay que mirarla en el contexto original. Y en el contexto original, entonces hay que ver qué significaba, y ahí podemos deducir qué es lo que nos quiere decir hoy día. Por eso es que no es bueno eso, a veces que se cita una pura frase de la Biblia para tratar de ver algún mensaje para hoy. Esa frase hay que insertarla en su contexto, mirarla de varios párrafos para atrás y varios párrafos para adelante, y ahí entender bien globalmente qué es lo que quiso decir el escritor bíblico en ese contexto, de varios párrafos para atrás y de varios párrafos para adelante. Y ahí entonces, cuando uno tiene esa idea clara, decir, bueno, hoy día esto se aplica de esta manera, para mí. Ahora, otra cosa bien importante de conclusión que hemos sacado es que el Antiguo Testamento nos muestra la revelación progresiva del mensaje de salvación de Dios a la humanidad a través del pueblo de Israel, mediante una pedagogía divina adecuada a cada época histórica que abarca entre los años 1850 a.C. hasta el siglo I a.C., prepara la revelación definitiva de la palabra de Dios encarnada en Jesucristo. Esto significa que si se ordenasen todos los escritos de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en forma estrictamente cronológica, cosa que no ocurre en ninguna de nuestras Biblias, se notaría la presencia de un hilo conductor
que la recorrería desde el primer texto, que son unos 800 años antes de Cristo, el relato de Abraham, hasta el último, el Apocalipsis de la Escuela de Juan, 100 años después de Cristo. Por eso toda la escritura habla de Cristo o prepara a Israel para la venida de Cristo. Eso del orden cronológico y del hilo conductor es muy claro. Y aquí les voy a contar una cosa que siempre me quedó grabada desde el colegio. Nosotros teníamos un profesor extraordinario de literatura del colegio, se llamaba don Manuel Daneman, que acaba de fallecer hace pocos meses atrás, salió en el diario, en Mercurio y todo, porque es un estudioso de la literatura clásica española gigantesco, y de la literatura chilena también, que ha publicado mucho. Bueno, en esa época era jovencito, cuando nos hizo clase a nosotros en el colegio, pero ya se veía su capacidad y su sabiduría con respecto al tema de la literatura clásica en castellano. Bueno, y me acuerdo que nos enseñó, cuando empezamos una vez en una clase, Lope de Vega, que es el dramaturgo de lengua castellana más importante del siglo de oro, como se llama, Lope de Vega. Y Lope de Vega escribió una especie de tratadito, o un discurso, no sé qué lo que era ya en este momento, sobre cómo debía ser una obra de teatro, un drama, cómo debía escribirse. Y es bien curioso porque en general ese esquema se usa mucho en la obra dramática, no solamente en la lengua castellana, sino también en inglesa, alemana o lo que sea, digamos. Y para él, y eso nunca se me olvidó, para Lope de Vega, un buen drama teatral, que seguramente esto debe venir de la época de los griegos, de Eurípides, Sófocles, qué sé yo, etc., tiene que tener 3 actos. Acto primero, acto segundo y acto tercero. En el primer acto se hace una presentación del problema. Se presentan los protagonistas y se hace una presentación de su forma de actuar, de su forma de pensar y de la problemática que tienen. Ese es el primer acto. O sea, presentación de la escena. En el segundo acto se presenta el desarrollo de los problemas que ocurren a raíz de lo que se mostró en el primer acto. ¿Qué pasa? ¿Cómo interactúan estos personajes en sí? ¿Cómo se produce una especie de tensión dramática en ese momento? Porque como cada uno tiene sus problemas y trata de resolverlos, qué sé yo, interactúan de una cierta forma y ahí se desarrolla el drama. Y después en el tercer acto, que es el último, se resuelve el drama. Ahí viene el clímax, la conclusión. Los que tienen que morir se mueren, los que tienen que amarse se aman, los que tienen que casarse se casan, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un primer acto que es la presentación del problema y de su protagonista, un segundo acto que es el desarrollo de esa problemática y la actuación de los protagonistas de tal manera en sus situaciones complejas que están, y el tercer acto en que al final el drama se resuelve, para bien o para mal, se mueren todos o a lo mejor están todos felices, no importa, depende si es un drama, una comedia o lo que sea, digamos. Pero en el tercer acto se resuelve el problema. Bueno, si ustedes analizan la Biblia y la ordenan en forma cronológica, se nota exactamente el mismo esquema. El primer acto es la Torá, el Pentateuco. Ahí se presenta el problema, se presentan los protagonistas, se presenta Yahvé, se presenta la creación, se presenta quién hizo la creación y por qué, se presenta el papel que debería tener el ser humano y se presenta por qué fracasó un poco ese plan original desde el punto de vista humano. El pecado de Adán, el pecado de Eva. Se presenta también entonces la forma que Yahvé pretendió resolver esta nueva situación mediante la elección de un pueblo escogido,
¿ya? Abraham y su descendencia. Y se presenta también la moral básica que le exigió ese pueblo escogido. O sea, ahí se presenta todos los componentes del drama. Y el porqué de esos componentes tienen problemas en la Torá, el Pentateuco. Perfecto. En el segundo acto, acuérdense que estamos hablando de una Biblia ordenada cronológicamente, ¿eh? No es lo que es la realidad que uno encuentra impresa. Se presenta la evolución de ese drama. ¿Cómo se comporta Israel? ¿Cómo acepta o no acepta o rechaza o se pone infiel de el mensaje que le va revelando Yahvé? Y ahí está toda esa historia de la humanidad entre Abraham y el siglo I antes de Cristo relatada, con sus tensiones, con sus dramas, con sus infidelidades, con los intentos de Yahvé de arreglar el problema mandando profetas, que normalmente siempre los matan, etcétera, 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 etcétera. Ese es el desarrollo, el acto segundo. Y el acto tercero de este drama humano es el Nuevo Testamento. Ahí se resuelve el problema, viene la revelación definitiva, viene el plan de Dios definitivo a través de Jesucristo y el mensaje definitivo hacia la humanidad. O sea, es interesante esto, porque si uno lo piensa así de los esquemas dramáticos de Lope de Vega, se da cuenta que la Biblia efectivamente tiene una unidad, y una unidad que es clarísima, y que a nosotros se nos ha olvidado, porque muchas veces nos dicen, no, ¿para qué van a leer el Antiguo Testamento? No lean nada del Antiguo Testamento, lo importante es leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el final del drama, nada más. Como digo yo, el final de la película, ¿no? Pero bien, hay un acto primero, que es el Pentateuco, la Torá, un acto segundo, que es esta descripción del drama humano, de que si escoge o no escoge esta salvación que le dio Yahvé a través de la Torá al Antiguo Testamento, y finalmente cómo en el tercer acto, en el Nuevo Testamento, se resuelve este problema, se resuelve el drama. Tenemos claramente ya dicho no solamente lo que debemos hacer, sino cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Y un ejemplo de vida claro, porque el mismo Dios se tradujo a ser humano para que nosotros entendiéramos que su palabra no es solamente lo que dice, sino lo que hace, cómo actúa. Es interesante esto, es muy interesante, porque ahí se ve claramente el hilo conductor. Bien, sigamos. De lo anterior se desprende la interdependencia de los dos testamentos. Jesús de Nazaret vino a culminar la revelación de la palabra de Dios y no a reemplazar lo revelado hasta esa fecha. Por lo tanto, el Nuevo Testamento debe entenderse siempre apoyándose en el Antiguo, y el Antiguo Testamento debe entenderse siempre como anuncio profético del Nuevo. Quizá a lo mejor uno entiende con esto bien lo que le pasa al judaísmo actual. Es como haber ido a un drama de Lope de Vega y haber visto el primer acto y el segundo, y haberse quedado sin la conclusión, sin el acto tercero. Y al revés también. Lo que nos pasa a muchos cristianos aquí, y por eso que no entendemos muy bien todo esto, es como ir a un drama estos de Lope de Vega, pero haber llegado tarde y haber llegado solamente a entender el acto tercero. Y uno dice, bueno, ¿y por qué pasó tal cosa? Es lo que le pasa a los que llegan al final de una película y no han visto las primeras 3/4 partes. No entendí por qué al final pasa tal cosa. Bueno, se perdió algo en la explicación del principio. Ese es el problema. Por eso es que la interdependencia de los dos testamentos es muy importante, entenderla bien. Ahora, una de las conclusiones que yo les propuse que íbamos a hacer como objetivo de este curso es la que yo pongo acá. Ahora,
Si ustedes han seguido bien este curso, yo creo que una cosa importante que tienen que aceptar es que el mensaje de Jesús de Nazaret fue transmitido por sus discípulos y testigos directos en forma fiel hasta su puesta por escrito. No hay antecedentes históricos que permitan pensar que eso fue falsificado o algo así. Si uno estudia bien, tal como lo hemos hecho aquí, los antecedentes históricos de todo esto, los testigos directos, lo que dijeron los testigos directos está puesto en forma fiel en los escritos del Nuevo Testamento. Otra cosa es que uno creamos o no lo que esos testigos nos dicen, pero no hubo engaño, no hubo mística, no hubo, como se dice por ahí, que son relatos como fantasiosos. No, y además nadie sale a predicar para que los maten en la forma que los mataron. Si fuera una fantasía, sería de locos eso. Ahora, esto no impide que el redactor de cada escrito haya tenido un objetivo específico frente a su comunidad para su redacción. O sea, está claro. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, prácticamente todos, se escribieron hacia una comunidad. Entonces tenemos que entender cuál era la problemática de esa comunidad para poder entender bien el escrito. En las cartas de San Pablo está clarísimo, ¿no? Eso. Nosotros, para poder entender la carta a los Corintios, por ejemplo, en la primera o la segunda, tenemos que entender qué le pasaba a los Corintios en ese momento. Si no, la vamos a entender mal. Acuérdense bien que, las cartas de Pablo, las originales, siempre se escribieron de respuesta a dudas y a problemas que tenían las comunidades originales. Dudas que, por supuesto, no nos han llegado porque no eran de interés guardarlas. Entonces, tenemos que tratar de entender cuál era la problemática que tenían los destinatarios de esas cartas para poder entender la respuesta de Pablo a unas preguntas que le hacían. Y así lo mismo. El Evangelio de San Juan, si no entendemos bien claro que está dirigido a judeocristianos y a la situación política que ellos tenían de persecución, qué sé yo, etcétera, y los problemas que tenían con respecto a los judíos no cristianos y la supervivencia que les afectaba a eso como supervivencia personal por la expulsión de las sinagogas, como lo explicamos re bien, espero re bien. Bueno, no vamos a entender bien el Evangelio de San Juan si no entendemos eso, porque está destinado claramente a esa problemática. Yo les decía que más que destinado a evangelizar nueva gente, está destinado a que la comunidad no apostate, y no apostate por esos problemas. Por eso que el redactor de cada escrito tuvo un objetivo específico frente a su comunidad para redactarlo de esa manera. Eso tenemos que entenderlo. Y es la comunidad, como garante de la fidelidad de los escritos frente al mensaje original, la que fue muy estricta para otorgar la aceptación de estos, debiendo cada escrito ganarse la confianza de la comunidad. Lo que en algunos casos, por ejemplo, los escritos de San Juan, demoró bastante tiempo. No es nadie que haya dicho, como dicen ahí muchos ateos militantes, es que Constantino con un decreto dijo esto vale y esto no vale, y lo que no vale fuera, chao. Que había mucho evangelio en esa época. Falso, 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 falso. Es la propia comunidad la que garantizó la fidelidad de los escritos frente al mensaje original. La comunidad que oyó predicar al predicador original, llámese Pedro, Pablo, lo que fuera, es la que garantizó la validez de esos escritos. Para decir, los escritos tuvieron que ganarse la confianza de la comunidad. Y eso a veces demoró, como el caso de los escritos de la Escuela de San Juan. Y no al revés. No fue nada impuesto. ¿Y cómo se mostró eso de ganarse la confianza de la comunidad? En la práctica, de una forma muy simple, por el número de copias que se hicieron. Las cosas que no se, los escritos que no se ganaron la confianza de la comunidad poco a poco desaparecieron cuando los
cuando los hongos y los ratones se comieron las pocas copias que había. En cambio, en los escritos que se ganaron la confianza de la comunidad, se hicieron infinitos copias que han aparecido por todas partes. No completas muchas de ellas, pero por lo menos para reconstituir bien lo que tenían originalmente. Y eso porque copiar manuscritos era caro. Ya les he contado que no existían las librerías donde comprar papel y tinta, sino que el escribano tenía que fabricarse él la tinta y él fabricar el papel. Entonces, obviamente, era muy difícil y muy caro copiar libros. Entonces, el número de copias es el que garantiza ese respaldo de la comunidad. Y eso ya está claro a mediados del siglo II. O sea, en el año 150, 300 años antes de Constantino, perdón, 200 años antes de Constantino, ya había claramente una lista o canon de los libros que habían sido aceptados, que en esa época no se llamaba todavía Nuevo Testamento, sino libros aceptados para ser leídos en la liturgia. Ese era el término. Y eso, gracias, tenemos testimonio por el canon de Muratori, y lo vimos en la clase pasada, y la Diatesaron de Tasiano, que nos han llegado hasta el día de hoy. Ahora, los escritos del Nuevo Testamento no tienen ningún carácter mitológico, y eso también es otra cosa que les gusta mucho a los ateos militantes. Bueno, una mitología tal como la mitología griega, la mitología egipcia, que sí, etcétera, etcétera. No. Si una persona sabe un poco de literatura antigua, y eso por eso que es importante esa insistencia que hizo Pío XII en los estudios multidisciplinarios de la Biblia. Porque si una persona sabe algo de literatura e historia de la época, puede darse cuenta inmediatamente la diferencia que hay entre los libros bíblicos del Nuevo Testamento, sobre todo, y los libros mitológicos como los griegos, los egipcios. En los libros mitológicos, como cuando se relata la mitología griega, la egipcia o la que fuera, siempre los héroes son extraordinarios. O sea, Aquiles, Héctor, Príamo y todos estos héroes, Hércules griegos, son extraordinarios. Son los más fuertes, los más sabios, los más inteligentes, los que tienen mejor retórica, los que guerrean mejor, los más valientes, aquellos que las mujeres se derriten por ellos, qué sé yo, los más hermosos de cuerpo, de figura, atléticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los héroes mitológicos. En cambio, en el Nuevo Testamento, los héroes ahí, los 12 apóstoles fundamentalmente, Pablo y otros, los pintan como son, ¿no? Incluso cuanto más autoridad tienen, más los pintan con defectos. San Pedro, el jefe, Cefas, como le dice Pablo, cobardote, y además, como se dice bien, fantoche, ¿no? Yo nunca te voy a negar, y esa misma noche lo niega 3 veces. O sea, ¿dónde podemos decir que es un héroe en el sentido de Aquiles o de todo? Nada. Y los dos que le seguían, por ahí andan, ¿no? Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, unos presuntuosos que le pidieron a la mamita que le dijera al Señor, porque querían ser ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Interior en el reino, ¿no? Uno sentado a la derecha y otro sentado a la izquierda. O sea, nada de héroes mitológicos, nada de héroes mitológicos. Y así vayan recorriendo todos, ¿no? Vayan recorriendo todos, ¿no? En el Evangelio o en el Antiguo Testamento exactamente igual, ¿no? Los pintan tal como son. Por lo tanto, no es una mitología. Está claro que no es una mitología. Es un recuerdo histórico de personas con tremendas falencias como tenemos todos. En cambio, una mitología no es eso. La mitología es una cosa de inflar a esos héroes de una manera que son
prácticamente imposibles de relacionar con la raza humana. O sea, se muestran a los protagonistas con todas sus propias miserias humanas posibles. Por lo tanto, los autores de los libros del Nuevo Testamento, lo único que dicen es reflejar lo que ellos vieron y lo que ellos oyeron. Un amigo mío que asistió a mis cursos presenciales hace unos 10 años atrás, me decía que esto era muy interesante porque era algo que nunca se había podido explicar. ¿Por qué todos los evangelios siempre mostraban la negación, la triple negación de Pedro? Que no tenía sentido. Si él ya se había arrepentido, entonces ¿para qué hundirlo así, poner el dedo en tierra? Bueno, precisamente por eso, porque quieren demostrar que no es una mitología. O sea, que el mundo de la iglesia primitiva está lleno de seres humanos con errores. Por eso todos hablan los 4 evangelios hablan de la negación de Pedro y después de su arrepentimiento. No es una mitología. Si total, me decía mi amigo, se arrepintió y Dios lo perdonó, entonces ¿para qué contar este chascarro? Bueno, precisamente esa es la importancia, que cuentan el chascarro, para que nosotros efectivamente nos demos cuenta que no es una mitología, es realidad. Ahora, también tenemos que entender que los escritos del Nuevo Testamento muestran a veces significativas diferencias de enfoque entre los diversos protagonistas. Y eso se fue poco a poco en la evolución misma de los escritos del Nuevo Testamento, se fue limando. El caso más típico, por ejemplo, el caso de Pablo original, Pablo I, con Santiago. Si hay o no que circuncidar a los paganos que se convierten, etc. Todas esas discusiones que tuvieron. Recordemos que fueron bien violentas, o sea, San Pablo en la carta a los Gálatas los trata de estúpidos, textualmente, eso ya lo vimos. Pero vemos claramente que eso no afectó. O sea, siempre hubo una comunión entre los diferentes escritores que tenían orientaciones bastante distintas. Por lo tanto, es algo también que tenemos que sacar de conclusión, que no nos debe preocupar tanto que pueda haber posiciones teológicas a veces un poco distintas, no en lo esencial, obviamente, en la Iglesia Católica hoy día, porque eso es parte de la construcción que se va haciendo de la teología hacia el futuro. Siempre que haya acuerdo en lo esencial, eso es obvio, pero puede haber formas distintas de presentar esa verdad esencial, en que se vaya pudiendo poco a poco, y siempre que haya también una buena comunión entre los que tienen esas posiciones diferentes. Eso hay que tratar, tener un poco de caridad en esas cosas, no decir, oye, este sacerdote que se nota que es así, así, con respecto a este otro, bueno, a lo mejor hay que orientarlo un poco, pero si no dice cosas que vayan en contra de lo esencial, de la parte dogmática esencial, digamos, bueno, veamos qué de bueno tiene ese mensaje, y si no, tratar de ver de forma de discutir y conversar para que esas diferencias se eliminen. O sea, ya ocurrió en el origen, en el primer siglo, entre los apóstoles mismos. Entonces, tengamos en cuenta eso también. Ahora, la amplia colección de manuscritos conservados de los escritos del Nuevo Testamento, y que son de antigüedad muy antigua, o sea, hay manuscritos que se han conservado del Nuevo Testamento, no del Nuevo Testamento entero, porque los ratones hacen su trabajo, pero bueno, partes sustanciales, que son del año 120, por ejemplo, del Evangelio de San Juan. Bueno, si ustedes se dan cuenta que los escritos de San Juan son de cercanos al año 90, por lo menos la redacción que nos llegó a nosotros, la definitiva, son 30 años nomás, que ya tenemos manuscritos que nos atestiguan eso. O sea, no es una cosa atroz como el caso de los manuscritos de Homero, que pueden ser 800 años posteriores al autor. Aquí no, son 30 años nomás. Por lo tanto,
tenemos la confianza que esa transmisión de los escritos se ha realizado de forma bastante fiel hasta nuestros tiempos. Sobre todo que la abundancia de manuscritos del siglo II es bastante fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nos cuenta el Nuevo Testamento? Bueno, el contenido del Nuevo Testamento es la revelación definitiva, ocurrida últimamente, de la palabra de Dios, el Dabar de Yahvé, por su Hijo, tal como antiguamente fue anunciado por medio de los profetas. Esta es una cita textual de la carta a los Hebreos. Esta revelación nos ha anunciado la instauración del reino mesiánico, el que ya está en medio de nosotros. Esta es una cita textual del documento Q. Y que ya se ha inaugurado por la resurrección del Mesías. Cita textual del San Pablo original, Pablo 1. ¿Cuál es la misión de la comunidad en este caso? La misión de la comunidad será el hacer presente en este mundo hostil y dominado por el pecado y la muerte, la realidad que ya existe en el ámbito de Dios. El reino mesiánico definitivo ocurrirá cuando aparezca en esta tierra el Mesías ya entronizado en el ámbito celestial, como nos dicen San Pablo y San Juan. Después de la lucha que se librará en este mundo entre la comunidad y las fuerzas del mal, en este mundo, entre la comunidad y las fuerzas del mal, la comunidad ascenderá hacia lo alto al encuentro del Señor y todo Israel será salvado, como nos dice San Pablo en la carta a los romanos. O descenderá al mundo la Jerusalén celestial y aparecerá el cielo nuevo y la tierra nueva, como nos dice Juan el anciano de la comunidad juánica. Sigamos. La respuesta personal a la revelación de Jesús de Nazaret, revelación que interpela fuertemente al ser humano, se dará mediante la fe. Esta fe lo impulsará a participar activa y comunitariamente en la construcción del reino de Dios en este mundo, como nos dice San Pablo. Activa y comunitariamente. O sea, la fe no es solo una colección, la reacción frente a la fe no es solo una colección de prácticas de piedad individuales. Ojo. A participar activa y comunitariamente en la construcción del reino de Dios en este mundo. Esta construcción del reino mesiánico será lograda mediante las obras, que son el producto visible de la fe, ya que la fe sin obras que la hagan tangible es letra muerta, como lo es la fe de los demonios, como dice la carta de Santiago. Y tiene toda la razón. O sea, los demonios tienen clarito que Dios existe, digamos, y qué es lo que hizo Dios. Pero no le hicieron caso. Y ese es el sentido de decir de las obras. O sea, pues la fe tiene que ser actuante. Eso es lo más importante. Y eso lo vimos claramente en las primeras clases. La fe tiene que ser actuante, pero es la fe actuante. La construcción del reino de Dios en este mundo es un deber ineludible, incluso en tiempos de grande persecución, en que la posibilidad del martirio se ve bastante probable. Ahí el Evangelio de San Juan lo deja clarísimo. O sea, en épocas en que todo se derrumba, la construcción del reino de Dios en la tierra es imperativa. Aunque haya gran persecución y la posibilidad del martirio se ve bastante clara. O sea, hay que leer San Juan en ese contexto, tal como les decíamos. El Mesías, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, superior a los ángeles, a Moisés, y su sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Esta es una cita textual de la carta a los Hebreos. Ya entendimos por qué. La carta a los Hebreos estaban todos muy preocupados por la destrucción del templo de Jerusalén, dónde se iba a hacer la liturgia, etc. Es también la encarnación de la palabra de Dios preexistente desde el principio, o extrapolando la intuición trinitaria del Antiguo Testamento, el Dabar de Yahvé traducido a ser humano, como nos explica el comienzo del Evangelio de San Juan. Es también perfecto ser humano, como dice San Marcos y San Lucas, pero con una total conciencia de su característica de perfecto ser divino,
como se recalcan mucho los evangelios de San Marcos, San Mateo y San Juan. Es el Pantocrátor, ya expliqué lo que era ese término, con poder absoluto, quien encarga a los 12 enseñar y bautizar en su nombre a todos los pueblos de la tierra, dándole además el poder de atar y desatar, tanto en el cielo como en la tierra, pero dentro de la iglesia, como nos dice bien San Mateo. Ahora, este Mesías, Jesús de Nazaret, tiene también el poder de corregir la ley que había sido dictada por Yahvé mismo, poder que tiene por ser él mismo Dios también, predicando una moral basada en el cómo ser, basada en las bienaventuranzas, en vez de una moral basada solamente en qué no hacer, basada en el decálogo, como dice San Mateo. Y él es también dueño absoluto de su destino, como lo deja claramente San Juan en su evangelio. Sigamos. El Mesías, Jesús de Nazaret, se atribuye a sí mismo el título de Hijo del Hombre, que es un título especial, hay que entenderlo en lo que significa, no en sus palabras como las interpretamos hoy día. Título que en la tradición vigente en Israel de ese tiempo se daba a un ser humano residente en el cielo junto a Dios, preexistente desde antes del inicio de los tiempos, y que ya era identificado en esa época como el Mesías que venía a instaurar el reino del Dios en la tierra y su justicia, tal como lo dice claramente el libro de Daniel del Antiguo Testamento que analizamos y el libro de Enoc, que no es del Antiguo Testamento, pero que es de esa época. La naciente iglesia entendió el Antiguo Testamento, que llama la Escritura, en el Nuevo Testamento cuando se habla de la Escritura se refiere al Antiguo Testamento, como anuncio profético de la venida de Jesús, el Mesías, al mundo como perfecto ser humano. Y esto está clarísimo en esa serie de textos que relata San Mateo, que dice, esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta que dice Está claro la comprensión del Antiguo Testamento como anuncio profético del Nuevo, que le hablábamos antes, de ese segundo acto, según Lope de Vega. El Evangelio, la buena nueva, revelada por el Mesías, conquista el mundo por el poder del Espíritu Santo, la Ruaj de Yahvé. Del modo que el cristianismo es coheredero junto a Israel de las promesas del Antiguo Testamento, como dice San Lucas. O lo es la iglesia. Pero vamos hasta San Lucas primero. Es muy interesante esto. El Evangelio, la buena nueva revelada por el Mesías, conquista el mundo por el poder del Espíritu Santo, del modo, la Ruaj de Yahvé, de modo que el cristianismo es coheredero junto a Israel de las promesas del Antiguo Testamento. No, el cristianismo no reemplaza al pueblo de Israel. Es coheredero, son dos cosas totalmente distintas. Ha habido una teología del reemplazo en la Edad Media, sobre todo, en la teología cristiana, pero esa es absolutamente herética. Eso ya lo vimos re bien cuando vimos la carta a los romanos de San Pablo. Las promesas de Dios son irrevocables. No hay reemplazo. Somos coherederos. Otra cosa totalmente diferente. La iglesia es la comunidad de aquellos judíos, la iglesia original, es la comunidad de aquellos judíos que han aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, o también de los gentiles, vale decir, los paganos, que han sido bautizados. Yo les mostré muy bien eso, el gran, acuérdense, del gran mosaico de la Basílica de Santa Sabina en Roma, cuando hablamos de este tema. ¿Se acuerdan? Sí. Espero que se acuerden. Ya. Y ahí está, la iglesia de los paganos y la iglesia de los judíos, la iglesia de la Torá. O sea, eran dos formas de hacer iglesia en ese momento. Que desgraciadamente una desapareció, bueno, es un problema histórico, pero no hay que olvidarse de eso.
esta iglesia es también el cuerpo místico de Cristo, en que el cuerpo, la iglesia, se alimenta y respira, ¿vale? Es decir, recibe la vida a través de la cabeza, que es Cristo. No entendamos eso mal. Muchas veces se dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza, dándole el sentido de que la cabeza manda, ¿no? Tal como se dice, por ejemplo, la cabeza del gobierno es el presidente o la cabeza del ejército es el general. No es ese el sentido que se entendía en esa época. Si fuera así, estaríamos re bien. Y si fuera Cristo el que manda en la iglesia, no habrían pasado todos los problemas que han pasado últimamente. No. El concepto que se tenía en la época de San Pablo, para hablar de la cabeza y el cuerpo, es que la cabeza alimenta al cuerpo. ¿Y por qué? Porque se come y se respira a través de la cabeza. Entonces, lo que decimos cuando decimos que el cuerpo místico de Cristo, la cabeza es Cristo, quiere decir que la iglesia, que es el cuerpo, tiene que alimentarse a través de Cristo. Y que va a fracasar, va a fallar si no se alimenta a través de Cristo. Pero no es que Cristo la dirija. Entendamos bien ese concepto. Entendamos bien ese concepto, porque se interpreta muchas veces en un sentido equivocado. La idea, en esa época no se sabían de la neurología, no sabían que el cerebro, los nervios y qué sé yo y tal. No, eso no se sabía en esa época. Lo que sabía era mucho más simple. Tú comes y respiras por la cabeza. Por lo tanto, te alimentas a través de la cabeza. Eso es lo que quiere decir que la cabeza de la iglesia sea Cristo. Significa que la iglesia tiene que alimentarse a través de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo II. Las autoridades de la iglesia deben guardar y cuidar cuidadosamente la doctrina recibida de los apóstoles, el depósito de la fe, para transmitirla con fidelidad a través de la tradición. Y esto es lo que dicen las cartas de la comunidad paulina Pablo III. Y también lo dice Juan el Anciano de la comunidad juánica. En este cuidado de la tradición tiene especial relevancia la iglesia del obispo de Roma, quien ejerce esa tutela también sobre las demás de la iglesia. Cefas, decía San Pablo. Y además está clarito con la carta de Clemente romano a los Corintios. Voy a anotar aquí una cosita que voy a corregir. La carta, no se olviden que la carta de Clemente romano a los Corintios es más o menos de la misma época de cuando se estaba escribiendo el Apocalipsis. O sea, no está en el Nuevo Testamento porque él no fue testigo directo del Señor, pero sí se le tenía mucho respeto. Las autoridades de la iglesia deben abstenerse de actuar en forma similar a los escribas y fariseos, los cuales son líderes hipócritas que parecen sepulcros banqueados, como dice San Mateo. No, tengamos cuidado en eso, ¿no? También nosotros. Pero para que haya iglesia, los obispos deben estar en plena comunión entre ellos, como dice Ignacio de Antioquía, y también Ignacio de Antioquía testigua que desde el siglo I ya existía una devoción mariana, y se hablaba de la Virgen María, ¿no? La madre de Jesús, la Virgen María, de alguien que era contemporáneo de ella. Sigamos. Pero ocurre después, evidentemente, el problema que ya lo hemos dicho, de que se empieza a morir los primeros testigos y se empiezan a alejar los tiempos en que habían los testigos originales. Por eso que en ese momento empieza a haber una especie de reformulación de la organización de la iglesia. Se establece una jerarquía eclesiástica conformada por obispos con dedicación territorial, presbíteros y diáconos, los cuales son formados y ordenados mediante la imposición de las manos por aquellos más antiguos, creándose de este modo la cadena de la sucesión apostólica. Eso es lo que habla las cartas protocatólicas que hablábamos nosotros antes, o sea, de Pablo III fundamentalmente.
Y también, mientras llega la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo, que en la época de Pablo I, Pablo original, se pensaba inmediata, que iba a venir inmediatamente, pero ahora está orientada hacia el fin de los tiempos, que no se determina. Es indispensable también tener normas morales concretas que permitan llevar una vida ordenada con sensatez. Y se prescriben códigos de comportamiento moral, los que aterrizan y complementan las normas paulinas originales de basar el comportamiento solamente en la fe, la gracia y el amor al prójimo. Hay que ser más concreto ya. Esto ya parte en las cartas de Pablo I, con las cartas a los Corintios, acuérdense cuando habla de los libertinos y todas estas cosas. Pero ahora ya más adelante en la escuela paulina se empieza a ser más concreto. Se describe la piedad como sistema de vida cristiana según pautas preestablecidas. Pablo III. También se institucionaliza la sacramentalización. La salvación no viene solamente por la fe in abstracto, sino que se complementa a través de una mediación sacramental, por ejemplo, Eucaristía o el sacramento de la penitencia. Y esto está clarísimo en lo que se llaman las cartas protocatólicas, o sea, las cartas de Pablo III, la de San Judas y las dos cartas de San Pedro. Por eso que el Nuevo Testamento nos describe la progresiva organización de la primitiva iglesia del siglo I, la que no difiere en lo esencial a la actual organización de las iglesias católica y ortodoxa de Oriente. La parusía es la segunda venida de Cristo. Ahí está. O sea, esta organización que tanto tiene la Iglesia Católica como las iglesias orientales, ya sea católicas o ortodoxas, de la triple jerarquía de obispos, sacerdotes y diáconos, y los obispos con categoría territorial, ya está clara por allá, por el año 80 después de Cristo, en la época de las cartas llamadas protocatólicas por Lutero, que son las de Pablo III, las dos de San Pedro y la de San Judas, fundamentalmente. Por lo tanto, las consideraciones anteriores nos muestran que los principios básicos del cristianismo ya estaban claramente definidos a fines del siglo I y que se han transmitido en forma bastante invariable desde la fecha. Ahora, ojo con algo que hablamos en la clase pasada también, de lo que se llama la inculturación. No hay que olvidarse de que muchas veces la Iglesia ha tenido el error de aceptar como cosas del mensaje original, cosas que son propiamente inculturadas, o sea, dadas por las diferentes culturas que ha tenido que pasar esa tradición a lo largo de los 20 siglos. Yo en la clase pasada les contaba la historia de Matteo Ricci y su vida a China, ¿se acuerdan de ella? Bueno, eso ahí, esos propios errores cometidos de inculturación. Pero bueno, son cosas que hay que tener presentes y saberlas corregir en un momento dado. El latinismo y todas esas cosas. Bueno, ¿y qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Hay varias cosas que se puede hacer. Hay varias cosas que se puede hacer. Y me refiero a qué hacer ahora con ustedes y yo y todos los demás, ¿cierto? Hay ayudas que las iglesias más tradicionales han tenido siempre. La católica, la luterana del norte de Europa y la bizantina siempre han tenido un calendario litúrgico. Y eso es muy interesante porque es una catequesis que nos permite ir a la fuente día a día o domingo a domingo, como se quiera. Y eso es algo que nosotros deberíamos asimilar para nuestra vida propia, nuestra vida como cristianos, como católicos en este caso. Y hay
algunas cosas interesantes. O sea, en el calendario litúrgico se propone siempre, en el caso de la Iglesia Católica, en un ciclo de 3 años, se leen en los domingos todos los evangelios. Y en el caso de los días de semana, se leen en 2 años también. Son ciclos de 2 años. 2 años para los días de semana y 3 años para los días domingos. Y en esos ciclos se recorren la mayoría también de otros libros muy importantes, sobre todo en los domingos, las cartas de San Pablo, también en los días de semana, y también algunos libros y salmos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no sé si se recorre entero en los 3 años, pero casi, de los días domingos, y en los días de semana casi entero, en los salmos del Antiguo Testamento, en los días de semana. Ahora, hay en este momento varias fuentes en internet, y ahí en la página 152 les pongo, de un sitio web en castellano, pero debe haber otro. Ustedes, si tienen más datos, por favor, me los mandan por email y yo se los distribuyo a todos. De sitio web donde se hace una meditación del Evangelio del día, o del Evangelio de la semana, o el Evangelio del domingo, y explicando bien las consecuencias que tienen para hoy, para nuestra vida cristiana de hoy. Y ahí les puse un sitio web, Evangelio del Día, SP Gospel, pero debe haber otro. Pero también hay una técnica muy interesante, a la cual me voy a referir ahora, que es la técnica de la lección divina. La lección divina, si nosotros vamos, lo voy a explicar, lo explico en el apéndice 9, vamos a la página 178. La lección divina es una técnica que usan los monasterios benedictinos, es de la época de San Benito, o sea, siglo V, ¿no? De esta era, año 400 y tanto, más o menos. Todavía estaba vigente el Imperio Romano de Occidente, o sea, anterior al 420 y tanto, creo que cayó. Y es lo que llaman una lectura orante de la palabra de Dios. Y es una experiencia, estamos en la página 178. Es una experiencia de encuentro con el Señor que se da a través de la lectura que busca descubrir el mensaje de Jesús y la oración, en el diálogo con Jesús que deja su mensaje. Es una actitud frente a la palabra que a diario nos habla, nos cuestiona y nos muestra su voluntad sobre nuestras vidas. O sea, en el fondo se aprovecha esta característica que tiene la Iglesia Católica, junto con otras, como la oriental, de hacer esta lectura de ciclos del año litúrgico, en que se explora los evangelios de forma completa, para hacer un análisis de la lectura del evangelio que toca, de tal manera de dialogar con Jesús, con el Señor, al leer ese análisis y ver en qué forma se aplica diariamente a la vida y nos cuestiona a nosotros. Es interesante porque es volver a la fuente del evangelio hablado, ¿no? Sigamos. La finalidad de este método, que se centra en la palabra escrita, es básica y fundamentalmente el Señor mismo. Y es una actitud frente a la palabra que se transforma en una actitud de vida y debe convertirse en un espacio propicio para alimentar nuestra experiencia de Dios, nuestra amistad con Él. El encargado de hacer que la palabra de Dios leída y meditada, orada y contemplada se convierta en experiencia y parte de nuestra vida es el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que la lección divina es una lectura guiada por el Espíritu de Dios que parte de la escucha y que nos lleva a nuestra puesta en práctica. O sea, se parte escuchando esa palabra de Dios y lo que el Espíritu nos dice y nos lleva a su puesta en práctica. Ahora, hay 4 peldaños y eso es lo que vamos a ver ahora, pero lo principal cuando se hace esta lectura meditada
de la palabra de Dios, bueno, hay que estar pacífico. ¿Eh? O sea, no puede, es difícil hacerla cuando uno va en la micro. ¿Eh? Hay que haberse pacificado un poco antes, estar en silencio, estar con espíritu de escuchar lo que Dios dice. Y a eso significa preparar el terreno, ¿no? Saber dónde se hace, el tiempo. Hay momentos del día que son mejores que otros dependiendo de la actividad de cada uno. Eso lo tiene que ver cada persona en particular. Invocar antes de partir con esto, en el momento que se haga, invocar al Espíritu Santo que venga, por favor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a entender bien esto que voy a hacer. Y ahí hay 4 peldaños, ¿no? Y eso, aquí viene la parte quizás que más en detalle, que sirve mucho para poder hacer esto bien. Primero se busca leyendo, ¿no? O sea, se lee un texto, ¿no? Pero tratando de buscar, tratando de escarbar, no solamente leyendo como quien lee una novela, sino tratando de buscar qué es lo más importante que nos dice. Es una búsqueda de una lectura objetiva, cuidadosa, humilde, consciente que nuestra necesidad de ellas. Se lee lentamente el pasaje bíblico, desde el comienzo hasta el final, a lo mejor lo releemos, y lo hacemos varias veces si es necesario, de modo que poco a poco vayan apareciendo los detalles y cada palabra vaya a hacer sentir su peso. Eso ahí es el objetivo, es decir, qué es lo que nos dice, qué dice el texto, qué dice el texto. En segunda etapa, que pueden ser pocos minutos, no más después, es meditar sobre ese texto. Meditar sobre ese texto. Y se nos invita concretamente a adentrarnos en el texto, profundizándolo, para quedarnos no solo con la información recibida de la lectura. Queremos ir más allá, haciendo una relectura atenta, viendo el sentido del pasaje, qué se quiso decir, el sentido del mensaje que nos quiere transmitir. Y ahí tratar de actualizarlo a nuestra realidad personal, comunitaria y social. O sea, a nuestra realidad personal. Pero partiendo entendiendo de qué es lo que el mensaje original quiso transmitir. Y lo más importante es saber qué dice el texto y no lo que imaginamos que dice. Se trata de respetar al autor. O sea, cuando nosotros hagamos esa transposición entre lo que originalmente quiso decir, a qué nos dice a nosotros de nuestra situación actual, tenemos que respetar al autor. No sacar conclusiones a tontas y a locas, porque normalmente ahí siempre vamos a sacar una conclusión de algo que nos conviene. Y a veces lo que nos dice el texto es algo que no nos pinca mucho hacer. Hay que respetar al autor. Y pedir ayuda al Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir bien. Entonces la pregunta fundamental aquí es ¿qué nos dice el texto? Antes era ¿qué dice el texto? Y ahora es ¿qué nos dice el texto? Voy a subrayar aquí para el año próximo. Después, la etapa siguiente es oración, que brota de esta meditación. Es pedirle ayuda a Dios, al Espíritu Santo, pedirle ayuda al Señor para poder nosotros realizar eso que hemos llegado, eso que hemos llegado a que nos dice el texto. Nos esforzamos para hablar con el Señor con todo corazón y pedimos que nos ayude para buscar cómo poner en la práctica esa invitación que hemos descubierto. Esa es la tercera etapa. Y como le digo, son etapas que pueden ser pocos minutos una después de otra. Pero es bueno entender este orden, porque si entendemos este orden es mucho más fácil. Entonces, ¿qué le decimos al Señor? ¿Qué nos hace decir ese texto? Esa es la pregunta de esta tercera etapa. Y después una etapa de contemplación que llama San Benito, que la invitación es contemplar a Dios.
contemplamos la palabra hecha rostro, aquella presencia personal que me habita. Y esto nos llevará a rezar con confianza por nuestros hermanos en la iglesia, abriendo nuestros oídos para escuchar la respuesta del Señor. Hay que recordar que esta contemplación debe ser siempre una invitación a la acción, es decir, a practicar esto que hemos llegado a descubrir en una acción concreta. Debemos vivir haciendo vida aquello que fue reflexionado y rezado. Si ustedes van a la página 180, aquí tienen un cuadrito. Todo este anexo lo saqué de una pastoral del Arzobispado de Santiago, no tiene nada original mío, pero lo encontré muy buena porque en muy pocas páginas dice efectivamente, da una idea bastante clara sobre esto. Entonces tenemos en este cuadrito la página 180, claro, bastante claro. Leer primero, qué dice el texto bíblico, comprender. Y para descubrir lo que Dios nos enseña mediante el autor inspirado, lo pasó. Meditar. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Actualizar, interpelar en nuestra vida, de acuerdo a lo que leímos. Tercero, orar. ¿Qué le decimos al Señor? Le pedimos que nos ayude para llegar, para poder realizar aquello que nos dijo esta palabra en el punto 2. Y después, ¿a qué conversión contemplar? ¿A qué conversión y acciones nos invita el Señor? Es bien bueno este esquema. Hay muchos otros métodos también, y hay muchos textos distintos que nos explican lo que es la lección divina. Pero aquí encontré esto que en muy pocas páginas dice lo principal. Y les voy a mostrar algo también aquí que les puede ayudar. Cómo escoger los textos. Voy a compartir una, ¿dónde está esto? ¿Se me fue? No puede ser. Aquí. Esto. ¿Lo ven todos? Sí. Levanten la mano si lo ven. Ya, perfecto. Aquí hice un pequeño PowerPoint. Vamos acá. Hay una versión de la Biblia de Alonso Schöckel, ya sea completa o en el Nuevo Testamento, solamente, que está orientada hacia la lección divina. No es la normal, sino que una orientada hacia la lección divina. Tiene su problema. El primer problema que tiene, que a mí no me gusta mucho, es que para poderla hacer de un tamaño manejable, suprimieron todas las notas al pie de página, que para mí es lo más rico que tiene la Biblia de Alonso Schöckel. Pero bueno, y para bajarla de costo también. Pero hay una versión solo del Nuevo Testamento. Si ustedes escogen esta solución, yo les aconsejaría partir por esta y tener la Biblia de Alonso Schöckel, la original, la de verdad, ¿no? O sea, la que tiene las notas al pie de página. El texto es exactamente igual, el texto de la Biblia es idéntico, pero para poder hacerla de un tamaño más barato y más cómodo, le suprimieron todas las notas al pie de página. Y aquí tienen, por ejemplo, cuando se abre, aquí está el principio del libro de Isaías, la parte 3. Tiene solo una pequeña introducción. Y si ustedes se fijan, no tiene notas al pie de página, lo cual considero que es un error, deberían haberla mantenido. Pero aquí está lo de la lectura divina. Después del capítulo 55, versículo 1 a 13, te dice las 4 fases: leer, reflexionar, orar y actuar. Entonces uno puede meditar sobre estos capítulos. 55, versículo 1 al 13. ¿Ya? Bueno. Veamos otro ejemplo. Libro de Daniel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Como ustedes ven, no tiene ni una nota al pie de página, entonces es un error, debían haberlas mantenido. Pero aquí tiene. Lección divina.
referente al Daniel capítulo 6, versículo 2 a 29. Leer, reflexionar, orar y actuar. Están todas las etapas. Veamos el tercer ejemplo. La carta a los romanos, el Nuevo Testamento. Por eso que les digo, a lo mejor si ustedes van a usar esta metodología, usando esta Biblia, vean el Nuevo Testamento quizás, porque preferiría que tengan la Biblia, si quieren completa la de Alonso Schweikart, la tengan con los notas al pie de página. Pero aquí estamos, el capítulo 8 de la carta a los romanos de San Pablo. Entonces, sobre capítulo 8, versículos 1 al 17, hace una lección divina. Lea, reflexione, ore y actúe. Ahí están los principios, especialmente para esto que está acá. ¿Ya? 8, 1 a 17. Esto es eso. O esta completa, pero yo sugeriría esta. Parta con el, hay que partir de a poco y hacerlo constante, ¿no? Mejor que no tratar de abarcar mucho. Y ojalá tengan la versión de la Biblia de nuestro pueblo, la de Alonso Schweikart, pero no es no la de con el Lección Divina, sino la completa, la que tiene las notas al pie de página. Pero también hay otro librito que a mí me gusta quizás más para estos fines. Es cuestión de gusto, ¿no? Que es una serie que la editó el Verbo Divino, que son hartos tomos, pero no se necesitan todos, se necesitan algunos. Este, por ejemplo, hace Lección Divino, pero no por textos bíblicos así en corrido, sino que por los textos que se leen en la misa de los domingos. ¿Ya? Entonces es re útil, porque uno va a misa el domingo y se puede preparar antes haciendo la lección divina, o se puede después de la misa quedarse un ratito haciendo la lección divina ahí sobre el texto que se acaba de leer en ese momento. ¿Ya? Entonces aquí está, por ejemplo, la colección completa. Dice, son 17 tomos. No, si no se necesitan los 17. Si uno va a partir, parta con poco, pero hágalo siempre, eso es mejor. Después ya cuando usted lo haya hecho harto tiempo, si quiere, sigue con los días de semana. Mi sugerencia es partir con los textos del domingo. Y eso es el volumen 14. Aquí, si ustedes se acuerdan, cada 3 años, en el domingo se sigue la Biblia, el Evangelio completo. Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y este tomo, el tomo 14, el que mostré aquí, el que mostré ahí, un tomo así, delgadito, el que sirve para todos los domingos del ciclo B, o sea, todos los domingos de este año. ¿Ya? Después el año que viene es el ciclo C, el tomo 15, y después el año 2023 será el ciclo A, el tomo 13, y después se repiten. O sea que ya no se necesitan más si lo hacemos para el Evangelio del domingo. Y aquí puse el ejemplo de lo que dice para el Evangelio de mañana, el domingo 22 del tiempo ordinario, y no solamente para el Evangelio, sino para todos. Aquí está primero, pone el texto que se va a hacer en la primera lectura y su comentario. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? ¿Bien? Sí. Si vamos a la página siguiente, sigue el comentario de la primera lectura. Después viene la lectura, la segunda, esto se le va a leer el domingo, mañana, la lectura de la Carta de Santiago y su comentario, aquí, su comentario. ¿Ya? Termina el comentario de lo que se lee de la Carta de Santiago y aquí sale el Evangelio, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Aparece todo lo que se lee mañana en la misa. Y luego el comentario de ese Evangelio. Súper bueno. Además, los comentaristas son excelentes. ¿Eh?
sea que son muy buenos y muy bíblicamente bien orientados estos comentarios. Seguimos a la página siguiente. Termina el comentario y empiezan al tiro las otras tres partes de la lección divina. La meditación, porque el comentario nos dice qué es lo que decía ese evangelio. Ahora nos dice qué es lo que nos va a decir ahora. Tenemos que ver en nuestro caso. Después sale la oración, que nos debe, una sugerencia de oración que nos debe nacer con ese comentario. La contemplación, las 4 etapas, tal como yo les decía. Y finalmente, ¿qué acción podemos tomar? Y después una lectura espiritual sobre este evangelio que hemos leído. A mí me gusta mucho esta metodología que dan en estos libritos, porque permite integrarla con lo que uno oye en la misa. Pero también en el otro caso que yo les puse, de buscar un texto bíblico cualquiera, también es obviamente muy válido. Pero bueno, ahí cada uno lo sigue. Esto lo pueden comprar en la librería Albero Divino, ahí en Romandía, media cuadra de Providencia. Romandía es una callecita perpendicular a Providencia que está frente a las Torres de Tajamar. Yo les comentaba al principio de la clase que ahí en esa librería es donde hay la mejor colección de libros teológicos que uno puede encontrar en Santiago. Muy buena. No hay tanto sobre pastoral, que sea pastoral de matrimonio, pastoral de primera comunión, pastoral de confirmación, de bautismo, que sea, etc. Eso hay otras librerías que también las tienen, como la del Schoenstatt, la de Piedra Roja. Pero en cuanto a libros de teología y libros sobre Biblia y libros bíblicos y Biblias de todo tipo, es lo mejor que hay en Santiago. Te lo recomiendo mucho. Yo no he ido desde antes de la pandemia, pero imagino que sigue funcionando bien. 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 Y aquí terminamos el curso. Espero que les haya servido bien. Déjenme, vamos a ver las preguntas que hayan habido. Una pregunta.